Ben, benvidos a outro webinar do programa Gastronomía no Camiño impulsado por Turismo de Galicia. O programa Gastronomía no Camiño nace co obxectivo principal de ofrecerlle ás empresas de restauración de Galicia ferramentas e conceptos que lles permitan mellorar as súas praxes cara a unha transformación sustentable dos seus establecementos. A través destes webinars tentaremos reflexionar sobre valores máis demandados polos clientes na actualidade e como adaptar esas novas demandas ao noso negocio, entre outras cousas. O webinar de hoxe ten por título Os puntos fundamentais da seguridade alimentaria e pertence á serie de 9 webinars que iniciamos en 2021. Nesta ocasión contamos con Elena González como relatora. Elena é licenciada en Bioloxía pola Universidade de Oviedo e experta en seguridade alimentaria. Desenvolveu gran parte da súa trayectoria profesional na industria da alimentación e actualmente traballa como consultora en seguridade alimentaria axudando ás empresas a producir, servir e vender alimentos seguros para os consumidores. Como sempre, os recordamos que aos que participades nos webinars que a sesión está a ser gravada e que a teredes subida a nosa canle de YouTube CSHG Teleformación a partir de mañá. Que para esta sesión utilizaremos o chat como método de comunicación coa relatora. Se queredes plantexar algunha cuestión ou comentario, que o tedes que deixar no chat e seleccionar todos para que todos os asistentes podamos ver a pregunta ou a cuestión. E tamén, por último, recordarvos que unha vez finalizado o webinar, nos vindeiros días vos daremos acceso á plataforma de teleformación de Turismo de Galicia, onde ubicaremos o material do webinar, a presentación, o test de autoavaliación necesario para obter o certificado correspondente e nada máis. Simplemente, Elena, si me escoitas, que creo que me estás a escoitar, Sí, sí, perfectamente ahora. vale, cedoche a palabra e quedamos en contacto. Moi ben, bo día. Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues nada más que decir, voy a entrar directamente a la presentación ya bueno, para no perder más tiempo con más presentaciones. Entonces, bueno, lo que decía Marcos, vamos a hablar un poco de esos puntos fundamentales de seguridad alimentaria en los establecimientos de hostelería. Voy a explicar un poco qué tipos de peligros hay, que bueno, me imagino que más o menos todos los conocéis, pero siempre está bien repasar. Hablaremos también un poco de las medidas básicas para prevenir esos peligros y también hablaremos de algo que, bueno, que a veces es un poco, no está muy claro, que son el tema de los registros, ¿no? De esas formas de controlar que todo lo que hacemos, o sea, de poder demostrar que todo lo que hacemos realmente lo estamos haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar explicando lo primero de todo, el concepto de seguridad alimentaria, que bueno, simplemente es para que nos quede bien claro, porque a veces hablamos de seguridad alimentaria y no está completamente claro lo que queremos decir, ¿no? Entonces, realmente, cuando hablamos de seguridad alimentaria, a lo que nos queremos referir es al concepto de inocuidad alimentaria, ¿vale? Que es la garantía de que los alimentos que elaboramos y servimos no van a causar daño al consumidor. Es decir, que yo voy a preparar un alimento, se lo voy a servir a un cliente y ese cliente pues no va a enfermar por causa de que ese alimento esté en mal estado, ¿vale? Bien. ¿Y cómo pueden estar en mal estado los alimentos? Pues cuando hay peligros en ellos, ¿no? Cuando hay una serie de peligros que están presentes en los alimentos. ¿Y qué tipos de peligros podemos encontrarnos en los alimentos? Bueno, pues los grupos que vemos aquí. Por un lado tenemos los peligros físicos, biológicos, químicos y los alérgenos, ¿vale? Son esos 4 tipos. Vamos a ir viéndolos un poco rápidamente uno por uno, ¿vale? Primero están los peligros de tipo físicos, que, bueno, como veis son, pues, por ejemplo, las espinas de los pescados o los huesos de las carnes, astillas de madera, en caso de que vengan, por ejemplo, de cajas de los propios proveedores, restos de trozos de vidrio, por ejemplo, de cristal o incluso de platos que al romperse pues pueden dispersarse por la cocina y acabar en los alimentos y también pues tipo piezas de metal que puedan caer de los equipos o de alguna de las superficies que tenemos en nuestras cocinas, por ejemplo. Entonces, este tipo de peligros, bueno, pues como sabéis, las consecuencias de ello pueden ir desde un atragantamiento
hasta una asfixia o incluso heridas internas, ¿no? Que al tragar el alimento contaminado con, pues, por ejemplo, con un trozo de vidrio o una astilla de madera, puedan clavarse en nuestro sistema digestivo, en algún punto de nuestro sistema digestivo y provocar heridas internas que pueden derivar en problemas más graves, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de peligros que son los más habituales, son los de tipo biológico, que son los producidos, pues, por bacterias, virus, mohos y parásitos, ¿vale? Las bacterias, pues, como a todos os sonarán, las típicas, las más habituales, ¿no? Que son, por ejemplo, la salmonela o, o la listeria, o también una que no sé si os sonará mucho, pero es la Campylobacter, que está muy presente en la carne de las aves, sobre todo en el pollo, y que es la primera causa de enfermedad transmitida por los alimentos en Europa. Bueno, entonces, las bacterias, como sabéis, se pueden reproducir con mucha facilidad encima de los alimentos, y la mayor parte de las medidas de prevención que vamos a tener en una cocina a la hora de manipular van destinadas a prevenir ese crecimiento masivo de bacterias que pueden acabar produciendo enfermedades. Luego también tenemos los virus, ¿vale? Que ahora mismo todos hablamos del coronavirus, pero hay más virus aparte de ese, y en concreto, sobre todo en los alimentos, es muy habitual uno que es el que vemos aquí en esta imagen, este de aquí de coloritos, que es el norovirus. Es un virus que es, mucha gente es portadora de ese virus en las vías nasales, o sea, en las vías, en la nariz, en la boca, y no es consciente de tenerlo, y puede diseminarlo si no se llevan a cabo una serie de buenas prácticas, por ejemplo, el lavado de manos. Y luego también tenemos los mohos, como vemos aquí en esta mandarina llena de moho, que se ve claramente cuando un alimento está contaminado con moho, porque tiene ese crecimiento de esas estructuras, pues como si fueran pelitos blancos o ese polvillo grisáceo, ¿no? En este caso, el moho, como veremos más adelante, ya no solamente es que crezcan esos microorganismos, ese moho en el alimento, que luego puede entrar en nuestro organismo y seguir creciendo en nuestro organismo y provocarnos daño, pues desde gastroenteritis a cosas más graves, sino que también el moho produce una serie de sustancias, hay determinados mohos producen una serie de sustancias que se llaman micotoxinas, que veremos más adelante porque es considerado un peligro químico, que también nos pueden causar daños, ¿vale? Entonces, luego tenemos también los parásitos, que en esta foto os he puesto un anisakis, que bueno, me imagino que estaréis hartos de verlo, sobre todo cuando manipuláis pescados, y no solo pescados, sino también, por ejemplo, pulpos, o el pulpo, los calamares, también cefalópodos suelen tener este parásito de manera muy habitual, ¿vale? Generalmente este tipo de peligros biológicos se solucionan siempre con unas buenas prácticas de higiene, de lavado, por ejemplo, de frutas y verduras siempre, y si no, con el cocinado también, como veremos más adelante. Bien. Luego tenemos los peligros de tipo químico. Aquí tenemos varios tipos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el primero, los que vienen por una mala utilización de los fitosanitarios, ¿vale? De pesticidas, etcétera. En Europa, por suerte, esto está bastante controlado, y los niveles de pesticidas que llegan con los alimentos, pues son mínimos y están muy regulados. ¿Qué pasa? Que esto siempre es a través de proveedores que estén controlados, ¿vale? Si tenemos proveedores que no están controlados, que no están registrados o con un registro sanitario, como veremos más adelante, es probable que esos fitosanitarios tampoco estén bien controlados. Entonces podemos tener un problema eh, de contaminación química en este sentido. Entonces siempre ojo con los proveedores, siempre tienen que tener un registro sanitario, como veremos más adelante. Luego, por otro lado, tenemos los envases, los tipos de envases, ¿vale? Pueden suponer un peligro químico si no se utilizan los envases adecuados para almacenar los alimentos. Siempre que vayamos a almacenar alimentos, tienen que estar en envases aptos para uso alimentario. Esto lo tiene que poner el propio envase, bien sea poniendo apto para uso alimentario o con el típico logotipo icono del tenedor y la copa, ¿vale? Eso indica que es de uso alimentario. Aparte, también tenemos que hacer un buen uso de esos envases. Si, por ejemplo, vamos a utilizar envases para congelar, tenemos que ser conscientes de que esos envases se pueden utilizar para congelar. Eso tiene que venir también indicado en la etiqueta del envase, ¿vale? Y si los vamos a utilizar para microondas, pues también. ¿Por qué? Pues porque tiene que venir indicado, quiero decir. ¿Por qué? Pues porque estamos sometiendo al envase a unas temperaturas muy altas, y si no está hecho para someterse a esas temperaturas tan altas, puede haber una migración de compuestos químicos del envase al alimento que puede acabar afectándonos, ¿vale? Puede suponer un peligro químico. Bien,
Vamos también con como peligro químico tenemos los productos de limpieza o los productos de desinfección que tenemos en nuestro establecimiento. Incluso también si tenemos algo de control de plagas, pues también son productos que pueden entrar en contacto de manera accidental con los alimentos y pueden producir un peligro, una contaminación química, ¿vale? Por ejemplo, por un derrame de un bote de desinfectante o incluso porque no limpiemos, no aclaremos bien después de utilizar un producto desinfectante o de limpieza, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de peligro químico también, que es la acrilamida. No sé si os sonará. La acrilamida es una sustancia que se produce sobre todo en alimentos que tienen alto contenido en almidón y que son sometidos a altas temperaturas, ¿vale? Por ejemplo, en la fritura, el horneado de patatas o en la elaboración del pan o, por ejemplo, aquí también en las croquetas, como vemos en el rebozado. Entonces, la acrilamida es lo que da ese color dorado y ese sabor especial a esos productos, ¿no? Cuando son horneados o fritos. El problema de acrilamida es que es una sustancia que potencialmente puede causar varios tipos de cánceres. Entonces, tenemos que evitar que se forme porque no hay una dosis mínima segura. Es decir, no podemos decir como hasta aquí de acrilamida y a partir de aquí ya es cuando es peligroso. No hay una dosis segura de la acrilamida, entonces lo que tenemos que hacer siempre es evitar que se produzca. ¿Y cómo evitamos que se produzca? Bueno, pues evitando que los fritos y los horneados se nos vayan a ese color más marrón y se queden más bien en un color más dorado, más claro. Bien, y luego por último lo que os comentaba, esta foto que tenemos aquí es un hongo que produce micotoxinas, ¿no? Unas sustancias que son tóxicas para nuestro organismo y que pueden llegar a producir, bueno, pues desde síntomas leves como una gastroenteritis a síntomas mucho más graves, incluso la muerte. Entonces, el problema de las micotoxinas es que se producen cuando el hongo ya se ha desarrollado, es decir, si vemos un moho que es visible en el alimento, es muy probable que si es productor de micotoxinas haya producido ya esas micotoxinas, ¿no? Entonces, esas micotoxinas se pueden esparcer por todo el alimento y no van a provocar ni alteración de sabor, ni lo vamos a notar en la textura, ni lo vamos a notar en un cambio de color, ni en nada. Es completamente invisible y además esas micotoxinas con el cocinado no desaparecen, ¿vale? La mayor parte de las micotoxinas son termoestables, es decir, que resisten a temperaturas muy elevadas. Por lo tanto, aunque la medida es un tanto impopular, si nosotros tenemos un alimento con moho visible, lo recomendable siempre es eliminar ese alimento, tirar ese alimento por completo, no quitar una parte y dejar el resto, porque a lo mejor si eliminamos una parte del alimento, estamos quitando lo que es el moho, las hifas del moho, que eso ya vamos a evitar que nos infecte a nosotros, pero no estamos seguros de haber eliminado todas las micotoxinas que pueden estar repartidas por el alimento. Entonces, siempre un alimento que esté lleno de moho, que se vea que tenga moho visible, hay que tirarlo completamente, vamos, no vale quitar una parte solo. Bien, luego tenemos otro tipo de peligros que son los alérgenos, que son bueno, las sustancias que pueden producir diferentes tipos de reacciones en nuestro organismo, desde, por ejemplo, una alergia. Bueno, generalmente generan tres tipos, ¿no? Que son las alergias, las intolerancias y la enfermedad celíaca. La alergia pues, es una reacción en la que interviene nuestro sistema inmunitario, en el que nuestro sistema inmunitario entiende que ese alérgeno es una amenaza para nuestro organismo y entonces lo ataca. Y al atacarlo genera una serie de reacciones, sobre todo inflamatorias, que pueden ir desde una urticaria o una hinchazón hasta cosas más graves como una inflamación generalizada o un shock anafiláctico, ¿vale? Luego tenemos la intolerancia. La intolerancia no interviene en nuestro sistema inmunitario. La intolerancia es que nuestro organismo, nuestro sistema digestivo, no es capaz de digerir correctamente algún tipo de nutriente, ¿vale? Pasa, por ejemplo, con los lácteos. Y pueden generar síntomas como, por ejemplo, una diarrea, vómitos, náuseas, hasta bueno, cosas un poco más complejas, pero bueno, generalmente no son tan graves como puede ser una alergia. Y luego, por último, tenemos la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, es decir, nuestro sistema inmunitario en reacción al gluten, cuando entra gluten en nuestro organismo, lo que hace es que ataca a nuestro propio organismo, ¿vale? Ataca a la pared de nuestro intestino
haciendo que no podamos absorber de manera correcta todos los nutrientes y eso va a derivar en una serie de problemas. Sobre todo si es mantenido en el tiempo, puede llegar a provocar problemas graves como puede ser un cáncer en el intestino. ¿Vale? Bien. Luego, una vez que ya hemos visto un poco todos los peligros, pongo esta diapositiva siempre porque me parece que es bastante representativa, ¿no? La frase de toda la vida se hace así, se hizo así y nunca pasó nada, que bueno, nosotros, la gente que se dedica a la seguridad alimentaria, como es mi caso, lo escuchamos con mucha frecuencia, ¿no? Pero sí que pasa, ¿vale? Sí que pasa. Aunque se haya hecho toda la vida así, hay veces que este tipo de peligros están presentes en los alimentos y realmente sí que causan enfermedades y situaciones de enfermedad grave a las personas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí los datos de la Unión Europea del año 2019, que son los más eh, fiables, porque bueno, en 2020 empezó la pandemia y ahí ya se descontroló todo un poco, y vemos eso, pues que ha habido en la Unión Europea en 2019 más de 5.000 brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Implicaron más de 49.000 personas enfermas, casi 49.500 personas enfermas por un alimento en mal estado. De esas más de 49.000 personas, casi 4.000 tuvieron que ser hospitalizadas. Y de las 4.000 hospitalizadas, hay 60 defunciones. A ver, porque veo y acabo de ver que una participante me ha dicho que no escucha nada. No sé si ocurre con todos o me escucháis bien o es un caso puntual. Sí, vale. ¿Todo bien el resto? O sea, a lo mejor es una cuestión de la configuración de la persona, del audio de la persona que no me escucha. El resto me escucháis bien, ¿verdad? Sí, vale. Perfecto, pues nada, voy a continuar. Gracias. Vale, perfecto, gracias. Pues nada, como decía, sí que pasa, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que estos peligros están presentes en nuestras cocinas y en nuestros establecimientos y tenemos que poner todos los medios posibles para evitar que puedan producir enfermedades a nuestros clientes, ¿no? Y que los alimentos que nosotros servimos y elaboramos, pues que sean completamente seguros. Vale. Bueno, ¿y cómo llegan estos peligros a nuestros alimentos, ¿no? A nuestro establecimiento y cómo pueden llegar a nuestros clientes? Bueno, pues principalmente por estas razones. Lo primero, que el alimento venga contaminado ya desde el proveedor, que no se hayan tenido las medidas necesarias o porque no se controlen correctamente. Luego, porque dentro de nuestro establecimiento pues hayamos utilizado utensilios o equipos que están contaminados, porque no se hayan lavado bien o ya ha habido algún tipo de contaminación cruzada, como veremos más adelante. También por falta de higiene del personal, una falta de higiene pues en cuanto al lavado de manos, por ejemplo, o como decía, que hay veces que somos portadores asintomáticos de virus o de bacterias y no somos conscientes y si no llevamos un cuidado específico de lavado de manos o, bueno, como veremos, unas cuestiones de manipulación más adelante, pues pueden llegar a los alimentos. También pueden aparecer estos peligros por un cocinado inadecuado. Es decir, si nosotros no cocinamos a la temperatura necesaria o durante el tiempo necesario, los microorganismos que están presentes en los alimentos pueden llegar a causar daños. Y por último, un almacenamiento inadecuado también es una fuente de peligros. Por ejemplo, si no almacenamos a la temperatura correcta los alimentos que tienen que estar refrigerados o congelados, ¿vale? No sé si hay alguna duda hasta ahora. Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Parece que no. Porque ahora, bueno, vamos a entrar a ver cómo vamos a controlar todos estos peligros que hemos estado viendo hasta ahora. No sé si tenéis dudas, si tenéis podéis preguntar ahora y si no, pues continúo. Vale, creo que no hay, así que vamos a seguir. Bien, pues ¿cómo controlamos todos estos peligros y los riesgos derivados de estos peligros? Bien, pues con 6 puntos fundamentales, que son 1, control de proveedores, 2, las buenas prácticas de higiene personal y manipulación.
por parte de los manipuladores de alimentos. 3, la limpieza y la desinfección. 4, evitar la contaminación cruzada, que veremos más adelante exactamente qué es y cómo hacerlo. 5, cocinar correctamente los alimentos. Y 6, almacenarlos también correctamente. ¿Vale? Vamos a ir viendo uno por uno todas las medidas que tenemos que tener en cuenta en cada uno de los puntos y también los registros que tenemos que ir guardando para poder demostrar que estamos haciendo lo que debemos para controlar todos estos peligros. ¿De acuerdo? Vale. Primero, el control de proveedores. Este es fundamental. Como os decía antes, siempre tenemos que poder garantizar que los productos, los alimentos que entran en nuestro establecimiento vienen de un sitio que tiene unos controles, ¿vale? Que está llevado a unos controles y que de alguna manera pues sabe qué peligros tiene y los mantiene a raya, por así decir. Y para eso pues tenemos que tener siempre proveedores autorizados. Es decir, no vale que venga una persona que cultiva, por ejemplo, vegetales o frutas en su casa y nos traiga, aunque esté al lado de nuestro restaurante. No puede venir y traernos sus productos de la huerta o del campo si no tiene un registro, ¿vale? Si no tiene un registro sanitario. Hay varios tipos de registros sanitarios en función del tipo de productores que sean. Está el registro nacional, que es para industrias, que bueno, son los proveedores que son pequeñas industrias o industrias más grandes que nos sirven los alimentos. Luego tenemos el registro del SEBEDI, que es el registro que tienen que tener los pequeños productores de alimentos que venden directamente de su explotación, ¿vale? Por ejemplo, gente que tenga una pequeña huerta y que venda sus productos de la huerta directamente. Pues para eso también tienen que tener un registro. No puede vender los alimentos de su huerta, los productos de su huerta, si no tiene este registro. Tiene que avisar a las autoridades sanitarias de que está llevando a cabo esta actividad para que haya un control sobre ella, ¿vale? Luego también tenemos otro registro, como puede ser el REGASA, que es el registro sanitario de minoristas en Galicia, ¿vale? Bueno, en este caso los minoristas en principio no deben vender a otras empresas, sino que deberían vender directamente a productor. Vale, ya está solucionado, vale, muy bien. Los minoristas, quiere decir, no venden directamente a productor, no deben vender a otras empresas, sino que deben vender directamente al cliente final, pero en determinadas ocasiones, si son cantidades pequeñas, a una distancia, bueno, en lo que se refiere o sea, en lo que se denomina una venta local, pues se pueden hacer, ¿no? Pueden vender a restaurantes, por ejemplo. Esto, en principio, se va a regular bueno, hay un Real Decreto en marcha que está en fase de revisión que va a regular un poco qué es exactamente poca cantidad y a entornos locales, ¿no? Para que los minoristas también puedan vender a otros establecimientos como por ejemplo los restaurantes de una manera más regulada. Vale, bueno, pues no sé si hay alguna duda con esto. Si veis, vais escribiendo en el chat que yo lo voy mirando cada poco, ¿vale? Bien, pues todos estos proveedores autorizados nosotros tenemos que tenerlos registrados en nuestro establecimiento. Es decir, tenemos que tener un registro como este, que puede ser en papel o puede ser en formato digital, como mejor os vaya. Un registro en el que nosotros tengamos todos los proveedores que nos sirven productos a nosotros en nuestro establecimiento, incluidos también los proveedores de servicios como pueden ser el control de plagas, si es que lo tenéis, ¿vale? Entonces, ¿qué información tenemos que tener de estos proveedores? Pues primero, el nombre o la razón social, el registro sanitario, la dirección, el teléfono, los productos que nos suministra y una persona de contacto, sobre todo, ¿vale? Para que en caso de que haya cualquier problema podamos ir directamente al registro y podamos contactar con los proveedores sin perder el tiempo, ¿vale? Porque hay veces que son situaciones de relativa urgencia. Vale, este es el primero de los registros que tenemos que tener guardados, ¿vale? Bien. Luego, además de tener un control sobre los proveedores que tienen que estar autorizados, también tenemos que tener un control durante la recepción de la mercancía que nosotros recibimos, ¿no? En nuestro establecimiento.
Y para ello, bueno, pues hay que tener una serie de cuestiones en mente y que debemos cumplir. Lo primero es que la recepción o sea, la entrega de esa mercancía se haga siempre en un horario establecido dentro de lo posible. Yo sé que esto es muy complicado, que en muchas ocasiones nos vienen varios proveedores a la vez y que pedirle a un proveedor que te reparta a una hora que tú le fijas es prácticamente pedirle peras al olmo. Pero bueno, si se puede hacer, hay que intentarlo siempre, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nos vienen varios proveedores a la vez, no vamos a poder hacer un control eficaz de esa mercancía, ¿vale? Vamos a tener que guardar la mercancía rápidamente sin poder comprobar que viene en perfecto estado. Entonces siempre es mejor que vengan de manera escalonada, de manera que podamos hacer un control tranquilamente de la mercancía que nos va llegando. Vale. Por otro lado, también tenemos que tener la recepción de esa mercancía debe hacerse en una zona específica para ello, ¿vale? Hay que evitar siempre, sobre todo, que los repartidores entren dentro de la cocina a dejar los materiales, ¿vale? O sea, los productos. Porque la cocina, bueno, es un entorno que tiene que ser limpio y seguro y meter a gente de fuera que viene con ropa de fuera, calzado, etcétera, puede suponer la introducción de más peligros en nuestra cocina, que es lo que queremos evitar. Entonces, siempre se recomienda tener una zona específica para recepcionar toda esa mercancía y luego poder gestionarla y guardarla de manera segura en nuestras instalaciones, ¿vale? En las cámaras, en las despensas o lo que sea. Y luego también debemos tener unas buenas prácticas de higiene durante la descarga, la recepción de esos alimentos. Por ejemplo, em, no depositar la mercancía directamente en el suelo, ¿vale? Que esto también es como lo de pedir al proveedor que venga al horario que tú le marcas, pero la mercancía, si son alimentos, directamente sobre el suelo no pueden estar, porque el suelo está contaminado y esa suciedad puede entrar en el alimento fácilmente, entonces siempre es mejor depositarlo si podemos tener una zona específica para ello, que esté un poco sobrelevada sobre el suelo, pues perfecto. Em, y también, por ejemplo, otra buena práctica de higiene sería guardar los alimentos refrigerados o congelados rápidamente en las cámaras, evitar que estén mucho tiempo a temperatura ambiente, porque, bueno, como veremos más adelante, eso implicaría una rotura de la cadena de frío y pueden contaminarse sin que nos demos cuenta siquiera de que están contaminados. Y por último, debemos tener, lo que os decía, el control de la mercancía, es decir, tenemos que ver que la mercancía que nos trae ese proveedor está bien, está en las condiciones en las que tiene que venir. Para ello, tenemos el siguiente registro, ¿no? Que sería el registro de control de recepción de mercancía. No sé si os sonará este registro, yo creo que muchos lo conocéis o uno similar a este, vamos. Es un registro en el que nosotros tenemos que apuntar la fecha y la hora de la recepción del producto, qué producto hemos recepcionado, incluyendo pues, la denominación, la cantidad que hemos recibido, el número de lote, esto es importantísimo, luego el proveedor que nos lo ha servido y luego tenemos que hacer una serie de controles visuales de cómo está el producto, ¿vale? Si el envasado o el empaquetado es correcto, es decir, que no vengan las latas abolladas o los envases rotos, que el etiquetado también está bien, que viene completo, que no viene, que se puede leer correctamente, que no tiene partes rotas o borradas. Em, las características organolépticas de los productos también, que vengan, pues eso, el color, la textura, el olor, que sean los esperados para cada producto y también que las condiciones de transporte y descarga sean correctas desde el punto de vista higiénico, es decir, que el vehículo de transporte está limpio o relativamente limpio y que, bueno, pues eso, que se han tenido una serie de cuidados durante la descarga por parte del proveedor que veáis que no van a suponer un riesgo para los productos que os están entregando. Bueno, por ejemplo, que no vengan mezclados carne cruda al lado de otros alimentos listos para el consumo, por ejemplo, ¿no? Bien, esto sería una idea de registro de control de mercancías, bastante habitual, este tipo de registros. ¿Qué pasa? Que estos registros, pues a veces es una hoja que no sabemos dónde la tenemos cuando viene el proveedor y entonces nos liamos, la perdemos o se nos rompe puede dar lugar a diferentes tipos de problemas. Entonces, yo os propongo otro sistema que creo que es más sencillo, pero bueno, dependerá de vuestro funcionamiento y de vuestro establecimiento. Obviamente yo os doy la idea porque me parece una idea muy buena, que de hecho no es mía, es de unas compañeras consultoras de Bilbao que se llaman Asia. Y la idea es que
para evitarnos tener un registro más que a lo mejor podemos perder o podemos tener algún problema con él, pues guardar toda la información de la recepción de la mercancía en el albarán, ¿vale? O en el albarán o en la factura, en el documento que os entregue el proveedor cuando os entregue la mercancía. Entonces, en ese documento que nos entrega ya tiene que venir la cantidad entregada, la fecha, el producto que es y también el número de lote, ¿no? Pues a eso le podríamos añadir un sello que nosotros podremos llevar a hacer en una copistería cualquiera, te hacen un sello de estos bueno, con tinta y es un sello en el que tendría que venir la temperatura de recepción de los productos, es decir, nosotros cuando viene un alimento refrigerado o congelado tenemos que comprobar que la temperatura es correcta, porque si viene a una temperatura más elevada de la que tiene que llegar, pues es muy probable que las condiciones de transporte no hayan sido las adecuadas y ese alimento ya venga en mal estado. ¿Vale? Entonces tenemos que controlar la temperatura, la caducidad, si la fecha de caducidad es correcta o no, si los envases estaban en buen estado o no, si el etiquetado estaba bien o no, las características del producto, es decir, olor, color, sabor, lo que pone ahí, bueno, sabor no, pero olor, color, aspecto general, que es el organoléptico, y el transporte también, si las condiciones del transporte eran adecuadas o no. Entonces, en el propio albarán ponemos el sello y sobre el propio albarán, en el sello, rellenamos con un bolígrafo y ya lo tendríamos, ¿vale? No necesitaríamos un registro más aparte de la documentación que nos entrega el proveedor. No sé si hay alguna duda, a ver si en el chat viene algo. No. Bueno, continúo entonces. Si voy muy rápido también me lo podéis decir, ¿vale? Bien. La segunda parte, o sea, el segundo punto importante para controlar los peligros en nuestro establecimiento, ya vimos, el primero era el control de proveedores, el siguiente es la higiene personal y la manipulación de los alimentos, ¿vale? Bueno, voy a pasarlo así un poco por encima porque entiendo que esto ya lo tenéis todos bastante controlado, pero bueno, vamos a repasarlo. Lo primero es el lavado de manos, ¿vale? Vemos la imagen de la izquierda. El lavado de manos ya sabéis que es fundamental en la prevención de muchísimos tipos distintos de enfermedades, porque las manos al final son un vehículo de transporte de microorganismos de todo tipo y es con lo que manipulamos los alimentos, con lo cual podemos transferir esos microorganismos de nuestras manos a los alimentos con muchísima facilidad si no llevamos una buena higiene de manos, ¿vale? Entonces, las manos hay que lavarlas siempre que sea necesario, antes de manipular los alimentos, después de ir al baño, después de manipular el teléfono móvil, que ya sabéis que contiene muchos microorganismos también, cuando nos peinamos o nos tocamos el pelo, cuando manipulamos basura, etcétera, ¿vale? Siempre que sea necesario, y antes de manipular los alimentos, es necesario hacer un buen lavado de manos con agua y con jabón. Después, como os decía antes, vemos aquí la imagen de esta mujer probando la comida con una cuchara. Muchas veces somos portadores asintomáticos, la población, un porcentaje elevado. Por ejemplo, hay bacterias como el Staphylococcus aureus que en un 50% de la población está presente en la nariz y la boca, y sin causar ningún daño, pero está presente esa bacteria que si se deposita sobre un alimento crece, se multiplica y una persona consume ese alimento contaminado, pues puede suponer un problema para esa persona, sobre todo si pertenece a algún grupo vulnerable, ¿no? Un niño pequeño, una mujer embarazada, una persona que tenga el sistema inmune deprimido por cualquier causa o una persona mayor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pues por ejemplo, de no hablar, toser o comer encima de los alimentos que estamos manipulando y también, bueno, pues en el caso que vemos en la imagen, si vamos a probar un alimento con una cuchara, esa cuchara tiene que ir directamente al lavar después, ¿vale? No podemos utilizar esa cuchara para seguir revolviendo la sopa o lo que sea. Bien, luego los guantes. Los guantes es otra cuestión que, bueno, en realidad a los que nos dedicamos a esto de la seguridad alimentaria no nos gustan demasiado los guantes, ¿vale? Porque dan una falsa sensación de limpieza, de seguridad, ¿no? Porque al final parece que si nos ponemos los guantes tenemos las manos más limpias, pero realmente si nosotros tocamos algo con un guante sucio, o sea, una superficie sucia con un guante, ese guante se va a contaminar exactamente igual que si fuera la mano desnuda, con lo cual tampoco nos aportan gran cosa, salvo en algunas excepciones, ¿no? Algunas situaciones, por ejemplo, que tengamos una herida y que necesitamos cubrir la mano con esa herida para evitar que se nos contamine la herida o para evitar que nosotros podamos contaminar con
algún alimento con la tirita, con lo que sea que llevamos puesta. Entonces, en esas situaciones sí, o en algunas situaciones en las que debamos manipular alimentos que por lo que sea necesitan el uso de guantes, pero por lo general es mejor un buen lavado de manos y usar las manos desnudas. Eso sí, si vamos a utilizar guantes, nunca de látex, porque el látex es una sustancia que produce alergias, o sea, reacciones alérgicas a muchas personas y hay que evitarlo. Siempre mejor de nitrilo, a poder ser. Bien, luego la ropa de trabajo. Bueno, pues tiene que ser de uso exclusivo para la manipulación de los alimentos. Si estamos manipulando alimentos, la ropa tiene que estar limpia. No podemos salir con esa ropa a la calle, ir a hacer cosas y luego volver y seguir manipulando alimentos porque la ropa es un vehículo de contaminación también. Se le adhieren suciedad, se le adhieren microorganismos que luego pueden acabar en los alimentos. Con lo cual la ropa tiene que estar limpia y tiene que cambiarse a ser posible a diario. ¿Vale? Eso es la recomendación, lavarse a diario y cambiarse a diario. Vale, en cuanto al uso de, bueno, pues de joyas, relojes, pulseras, pendientes incluso, a la hora de manipular alimentos debe evitarse en todo caso, ¿vale? Por dos razones principales. La primera es que acumulan suciedad, ¿vale? Acumulan suciedad porque tienen muchos recovecos y, por ejemplo, un reloj acumula muchísima suciedad y no es algo que limpiemos ni desinfectemos a diario. Entonces, por un lado eso, la acumulación de suciedad de microorganismos que pueden acabar en los alimentos y por otro lado, muchas veces este tipo de, eso, pues sobre todo los anillos, las sortijas, etcétera, pueden contener, o los pendientes, pueden contener piezas pequeñas que se pueden desprender y acabar en el alimento, constituyendo un peligro físico como los que vimos antes, ¿vale? Entonces, siempre que vayamos a manipular alimentos es mejor no tener nada ni en las manos, ni en las orejas, ni en ningún sitio. Simplemente manos limpias y listo. En cuanto al pelo, al cabello, también a la barba, bueno, pues sí que tiene que estar siempre recogido, ¿vale? Recogido y cubierto en la medida de lo posible. ¿Por qué? Pues porque no es tanto que se caiga un pelo a la comida, que sí que lo es, pero es muy desagradable, pero sobre todo es porque el pelo acumula mucha suciedad, ¿vale? Suciedad, contaminación del aire, mucho tipo de microorganismos, bacterias, virus, etcétera, y al mover ese pelo puede caer esa suciedad sobre los alimentos. Entonces es mucho mejor, es conveniente siempre tenerlo bien recogido y, y tapado, ¿vale? Con un gorro, un pañuelo, lo que sea. Siempre que tenga que estar limpio, por supuesto. Y luego, por último, en caso de que tengamos cualquier tipo de síntoma de enfermedad, bueno, ahora con esto del coronavirus ya sabemos todos cómo tenemos que actuar rápidamente, pero bueno, hay más enfermedades aparte del coronavirus y entonces en caso de tener cualquier síntoma, lo primero que tenemos que hacer es avisar a la persona encargada, en caso de que él sea, y si eres tú mismo, pues bueno, hablar con el médico y que también valore hasta qué punto es conveniente que sigas trabajando y si no puedes seguir trabajando, pues habrá que tomar las medidas necesarias. Y si se puede seguir trabajando, pues hay que poner una serie de medidas de prevención para evitar que se contaminen los alimentos y que puedas contagiar a otras personas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora con el uso de la mascarilla ya está generalizado, pero bueno, aumentar el lavado de manos o medidas específicas que te indique el médico. Vale, no sé si tenéis alguna duda, si no os sigo. Vale. No sé si es bueno que no haya ninguna duda, pero bueno, seguimos. El siguiente punto, después del control de proveedores y la higiene personal, es la limpieza y la desinfección, ¿vale? De instalaciones, de superficies, de utensilios, de los equipos, etcétera, ¿vale? Aquí quiero hacer un pequeño inciso porque bueno, parece una tontería, pero a veces el término de limpieza y desinfección se usa de manera indistinta y no puede ser, ¿vale? La limpieza es una cosa y la desinfección es otra. La limpieza lo que es la retirada de la suciedad de la suciedad, es retirar la suciedad, la grasa, los restos de comida, etc. Y la desinfección es la eliminación o la reducción al mínimo de los microorganismos presentes en las diferentes superficies, ¿vale? Entonces, para desinfectar primero hay que limpiar. No se puede desinfectar sin haber limpiado antes porque estaríamos echando un desinfectante sobre una superficie sucia y ese desinfectante no entraría en contacto con la superficie sucia, o sea, con la superficie que queremos desinfectar, sino que se quedaría pues por encima de la suciedad, ¿vale? Entonces no nos serviría de nada. Entonces primero limpiar y luego desinfectar.
¿vale? Bueno, el procedimiento es el que vemos aquí. Primero se retiran los gruesos, es decir, la suciedad visible, preferentemente con papel de un solo uso, ¿vale? Hay que evitar el uso de bayetas y de paños para este tipo de actividades de retirada de suciedad. Siempre mejor es el papel y a la basura. Luego se enjabona, se aclara, se aplica el desinfectante en la dosis y el tiempo indicado por el fabricante, se aclara si es necesario aclararlo y luego se puede dejar secar al aire o se seca con un paño limpio o con un papel de cocina también de un solo uso específico solo para eso. Vale, y en cuanto a otras precauciones que tenemos que tener, lo primero siempre es los utensilios de limpieza tienen que estar en buen estado de higiene, es decir, no podemos limpiar con utensilios que estén sucios, es decir, no podemos limpiar con una bayeta que está sucia o con un estropajo sucio, ¿vale? Hay que limpiarlos y desinfectarlos con frecuencia y cambiarlos cuando estén deteriorados, ¿vale? Por ejemplo, un estropajo de limpieza de fregar, ¿no? Se tiene que cambiar como mínimo una vez a la semana, como mínimo. ¿Vale? Dependiendo del uso que se le dé. Y las bayetas, bueno, pues utilizarlo lo menos posible, siempre hay que intentar ir más con el papel de un solo uso porque, bueno, al final es mucho más higiénico, pero si se usan bayetas tienen que cambiarse con muchísima frecuencia, lavarse y desinfectarse, ¿vale? Correctamente. Bien, luego los productos que utilicemos para la limpieza y la desinfección, sobre todo de las superficies que vayan a estar en contacto con los alimentos, tienen que ser aptos para uso alimentario, o sea, para usarlos en un entorno alimentario. Eso tiene que venir especificado en la etiqueta. Pero hay que fijarse bien porque, bueno, si es un desinfectante que no es apto para utilizarse en un entorno alimentario, puede suponer un peligro químico, ¿vale? Puede suponer que se contaminen alimentos con sustancias que nos pueden causar daño porque no están hechas para estar en contacto con alimentos. Y luego también, por supuesto, tener los productos de limpieza y desinfección siempre bien etiquetados. Hay que saber bien qué es lo que tenemos ahí, saber qué producto es, el proveedor del que viene, el número de lote en caso de que haya algún problema con ese producto, porque nos avise el proveedor de que haya algún tipo de problema, y almacenados correctamente, es decir, separados de los alimentos en una zona donde no pueda haber un derrame ni pueda haber una confusión, ¿no? Por supuesto, si vamos a cambiarlo, si por ejemplo nos llegan en envases muy grandes estos productos de limpieza o desinfección y los tenemos que trasvasar a un envase más manejable, pues tenemos que etiquetar ese nuevo envase con toda la información necesaria, es decir, lo que decía, ¿no? Pues el proveedor, el producto y el número de lote para evitar confusiones y peligros, ¿no? Y nunca, nunca hacerlo el trasvase en un envase que sea de alimentos, que haya sido de alimentos, porque puede dar lugar a una confusión y entonces podemos tener, bueno, casos como gente que se ha bebido desinfectante por error pensando que era agua, ¿vale? Que conozco varios. Bien, no sé si hay más dudas o alguna duda. Nada, sigo. Muy bien. ¿Qué registros tenemos que llevar de la limpieza y la desinfección? Esto es una de las cosas que siempre me preguntan en general en hostelería porque llevar un registro diario de la limpieza y la desinfección a veces puede llegar a ser prácticamente imposible. Es una tarea que muchas veces no se puede llegar a cumplir porque son registros muy complejos, o sea, muy complejos, que hay que rellenar muchas cosas y en el día a día pues a veces nos es imposible, ¿no? Porque hay mil cosas más que hacer. Entonces, realmente un registro diario de la limpieza y de la desinfección no es necesario. Un registro en papel no es necesario. Sí que es necesaria una supervisión visual. Todos los días nosotros tenemos que comprobar que nuestros procedimientos de limpieza y desinfección se han llevado a cabo correctamente y tenemos que ver, bueno, pues que todo lo que tiene que estar limpio y desinfectado lo está, que no hay restos de comida, que no hay restos de suciedad por ningún lado. Pero es una inspección visual a diario, eso sí hay que hacerlo. Y una vez a la semana o cada 15 días, dependiendo del tipo de establecimiento, pues se hace un control más exhaustivo, ¿no? Y ese control más exhaustivo que vamos a hacer, ese sí lo podemos registrar, ¿vale? En un registro como el que tenemos aquí. Todo esto va a quedar en la presentación que os van a pasar, con lo cual, bueno, lo vais a tener ahí a mano para vosotros. Entonces, en esta supervisión que se va a hacer, por ejemplo, una vez a la semana o cada 15 días, ya vamos a mirar un poco más allá
de lo que miramos a diario, ¿no? Pues vamos a revisar bien pues, el estado de los suelos, de las paredes, de los techos, de las puertas y las ventanas, de bueno, las telas mosquiteras si las tenemos, la iluminación, las lámparas que tengamos, el estado de los desagües, todo eso vamos a ver tanto el estado de limpieza y desinfección que sea correcto, como también el estado de mantenimiento, ¿vale? Así ya hacemos todo en uno, una vez a la semana o cada 15 días, lo dejamos registrado y eso nos va a permitir demostrar que realmente estamos llevando a cabo un control sobre esta limpieza y la desinfección que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, si nos viene el inspector de sanidad, pues le enseñamos este registro que es lo que va a demostrar que nosotros lo estamos cumpliendo, ¿vale? Bien. Luego, el cuarto punto, ya tenemos control de proveedores, la higiene personal, la limpieza y la desinfección. El cuarto punto es la contaminación cruzada. Hay que evitar siempre la contaminación cruzada. ¿Y qué es la contaminación cruzada? Pues es la transferencia de un contaminante de una superficie o un alimento que está contaminado a una superficie o un alimento que no lo está. Es decir, que, por ejemplo, en el caso de esta imagen que os pongo aquí, tenemos pollo crudo, que es un alimento con una carga de microorganismos muy elevada, en contacto directo pues, con diferentes tipos de hierbas, tomates, limones, etc. Entonces, las bacterias de ese pollo crudo al entrar, van a pasar directamente a las hierbas, al limón y a los tomates que están ahí por contacto directo. Es decir, va a haber una transferencia de las bacterias del pollo a la superficie de los alimentos que están en contacto. Entonces, esa transferencia no se ve. Es decir, nosotros no vamos a ver las bacterias en la comida, pero van a estar ahí y pueden causar daños. Entonces, esa contaminación cruzada es algo que debemos tener muy presente en nuestro día a día a la hora de manipular alimentos y evitarla en todo momento, ¿vale? ¿Cómo la evitamos? Pues la principal premisa es separar lo limpio de lo sucio, ¿vale? Bueno, lo limpio, con limpio me refiero pues a los alimentos que ya están cocinados, que están listos para servirse, o a las frutas y las verduras que ya hemos lavado y desinfectado, o los alimentos que ya se compran listos para consumir, como por ejemplo, no sé, los embutidos o los yogures o el queso, ¿no? Siempre hay que separar esos productos que ya están limpios de los productos que están sucios. Los productos sucios son, por ejemplo, la carne cruda, el pescado crudo, los huevos crudos, el marisco crudo, las frutas y las verduras que todavía no se han lavado, ¿vale? Ese tipo de productos nunca pueden estar en contacto con alimentos listos ya para consumir. De la misma manera, también el control de alérgenos en hostelería se basa en esto también, en evitar la contaminación cruzada, es decir, los alimentos que tienen alérgenos, que son las sustancias que vimos antes, que no dije que antes que hay 14 alérgenos que son de obligada declaración en la Unión Europea, que son los que, bueno, tenéis que poner siempre en las cartas de vuestros establecimientos. Eso, los alérgenos que son de obligada declaración, los alimentos que tienen esos alérgenos y los que no tienen ningún tipo de alérgeno, siempre tienen que estar separados. ¿Por qué? Porque en caso de que un cliente tenga algún tipo de alergia y necesite un plato especial sin un alérgeno concreto, podamos asegurar que, que le vamos a servir una comida que no le va a suponer ningún riesgo, ¿vale? Entonces, los alimentos sin alérgenos tenemos que estar seguros de que no contienen ningún tipo de alérgeno y entonces tienen que estar bien separados. Por ejemplo, guardarlos en las baldas superiores de las neveras o de las despensas para evitar que les pueda caer algún alérgeno encima y contaminarse, ¿vale? Bien, también para evitar la contaminación cruzada, aparte de la separación espacial entre lo sucio y lo limpio, tenemos que tener muchísimo cuidado con la higiene, ¿vale? La higiene de las manos, que ya sabéis que las manos pueden ser un vehículo de transferencia de contaminantes, entonces las manos siempre bien limpias. Después de manipular, por ejemplo, un huevo crudo o un pollo crudo o carne cruda, hay que lavarse muy bien las manos antes de ir a hacer ninguna otra actividad, ¿vale? Porque si no podemos estar transfiriendo esas bacterias de nuestras manos a las superficies, por ejemplo, a los grifos, a los cuchillos o al resto de alimentos, ¿vale? Entonces, muy importante la higiene de las manos. También las superficies y los utensilios, ¿no? Si, por ejemplo, utilizamos una tabla de cortar o un cuchillo que está de utilizarlo en carne cruda, pues hay que lavarlo y desinfectarlo bien antes de utilizarlo para alimentos listos para el consumo, como puede ser el tomate ya lavado, para hacer una ensalada o lo que sea, ¿vale?
Los alimentos siempre bien tapados, sobre todo los alimentos que están crudos, ¿no? Como puede ser el pollo, la carne, el pescado, etcétera. Si los vamos a guardar en la nevera, pues tienen que estar guardados en un envase bien cerrado para evitar que los líquidos que suelten pues acaben derramándose sobre otros alimentos y también para evitar el contacto directo con otros alimentos. La ropa de trabajo, como dijimos, también es una fuente potencial de contaminación cruzada, porque si, por ejemplo, tenemos la ropa sucia y esa ropa entra en contacto con nuestras manos o con alimentos, pues pueden transferir esos contaminantes. Y luego también, ojo con el transporte y la recepción, como dijimos antes, ¿no? Hay que controlar que durante el transporte y la recepción pues, se hace de manera correcta y que no hay alimentos crudos, como puede ser la carne de cerdo, eh, ¿no? Cuando cuelgan las medias canales, por ejemplo, que pueden ir en la refrigeración justo al lado de otros alimentos listos para el consumo. ¿Vale? Ese tipo de cosas hay que fijarse bien y si vemos ese tipo de prácticas, pues en los proveedores, pues avisar y, bueno, tomar las medidas necesarias para que no afecte a los alimentos que luego vamos a introducir nosotros en nuestro local. Bien, sigo sin ver dudas. Muy bien, seguimos entonces. Vale, el quinto punto, vamos a recopilar porque yo entiendo que es mucha información: control de proveedores, higiene personal, limpieza y desinfección, evitar la contaminación cruzada. El quinto punto es el almacenamiento. ¿Vale? El almacenamiento de los alimentos en nuestro establecimiento es muy importante también para prevenir que aparezcan esos peligros, ¿no? Lo primero es tener orden y limpieza. ¿Vale? Lo tenemos que tener todo bien organizado para que no se nos quede nada atrás o para que si hay algún derrame o hay restos de alimentos, pues eso no suponga ni un crecimiento de bacterias o de mohos o no atraigan a plagas, ¿no? Que puedan venir, ver esos restos de alimento y crear una plaga, pues por ejemplo, hormigas o cucarachas o lo que sea. Bueno, siempre hay que tener orden y limpieza a la hora de almacenarlo todo. Como decía antes, en la recepción de los alimentos nunca se deben apoyar los alimentos directamente sobre el suelo, ¿vale? Porque la suciedad del suelo se puede transferir a los alimentos y se pueden contaminar de esa manera. Entonces, como mínimo, se recomienda que tengan o sea, que se almacenen a una altura de unos 20 centímetros como mínimo, ¿vale? Que se pongan sobre alguna superficie que permita esa distancia de 20 centímetros sobre el suelo. Con eso ya minimizamos mucho los riesgos. También utilizar envases adecuados. Como os explicaba antes en los peligros químicos, es conveniente siempre que sepamos que los envases que vamos a utilizar para almacenar los alimentos, por ejemplo, los alimentos que elaboramos nosotros y que vamos a refrigerar para usar a lo largo de varios días, pues tienen que ser aptos para uso alimentario y si se van a congelar o se van a meter en el microondas, pues tenemos que ver que en el envase también está indicado ese uso, porque si no, como os decía antes, puede haber migración de sustancias químicas peligrosas a esos alimentos y eso es lo que queremos evitar. ¿Vale? Otro punto que a veces no se tiene muy en cuenta es el de no dejar utensilios dentro de los envases, ¿vale? Si, por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, ponemos un saco, un envase de harina y dejamos una pala metida dentro, esa pala pues va a ser cogida con nuestras manos, que pueden no estar todo lo limpias que debieran, van a ser manipuladas a lo mejor por diferentes personas y van a quedar dentro del saco o del envase y esa suciedad se va a transferir con mucha facilidad al contenido o sea, al alimento que está en ese envase. Entonces, no se deben dejar nunca los utensilios de cocina metidos dentro de los envases de los alimentos, ¿vale? Siempre es mejor dejarlos fuera y lavarlos cuando sea necesario para evitar este tipo de contaminaciones. Luego también, por supuesto, cuando tenemos alimentos almacenados hay que comprobar que las fechas de consumo preferente y las fechas de caducidad son correctas, que estamos en tiempo, es decir, que no hay nada que esté pasado que pueda suponer un peligro en el caso de la fecha de caducidad o en el caso de la fecha de consumo preferente, pues que las las características de ese producto pues no sean las que esperamos, ¿vale? Pues porque el sabor haya cambiado, la textura se modifique por estar pasada de la fecha de consumo preferente. Entonces, para esto se recomienda lo que se llama el sistema FIFO, que es, bueno, son las siglas en inglés de First In, First Out, que lo que quiere decir es que lo primero que entra
es lo primero que tiene que salir. Es decir, que los alimentos más nuevos se tienen que ir metiendo hacia el fondo, los que tengan una fecha de caducidad más larga se van metiendo hacia el fondo, y los más antiguos o los que tengan la fecha de consumo más próxima se tienen que ir sacando hacia adelante. De esa manera evitamos que nos queden alimentos caducados o con la fecha de consumo pasada al fondo de las neveras o de las estanterías. Bien, y luego por último, los alimentos siempre tienen que estar bien etiquetados, ¿vale? Si vienen ya de fábrica con la etiqueta, tenemos que comprobar que la etiqueta es correcta, que está bien, o sea, que es bien visible, que no está deteriorada, que tiene toda la información que necesitamos. Y si vamos a hacer algún trasvase a otro envase, por lo que sea, pues porque es más manejable, si tenemos los sacos de harina y los queremos poner en envases más pequeños, más manejables para el día a día, ese trasvase tiene que hacerse también etiquetando correctamente el nuevo envase. Tenemos que poner qué producto es, de qué proveedor, la fecha de consumo o de caducidad, o sea, consumo preferente o caducidad, y el número de lote, ¿vale? Eso lo tenemos que tener siempre muy presente y guardar la etiqueta original hasta que hayamos consumido el producto por completo. Vale. En cuanto al almacenamiento en frío, bueno, aparte del almacenamiento obviamente, pero bueno, tiene una serie de puntualizaciones que quería que quería recordar también, porque me imagino que también las conoceréis. Lo primero, el frío no mata a los microorganismos, ¿vale? En las temperaturas de refrigeración, por ejemplo, en las neveras, hasta los 4 grados, lo que hacen es que hacen que los microorganismos ralenticen, ¿no? Su actividad, vayan más despacio. Los microorganismos a temperaturas de nevera, de refrigeración, pueden seguir multiplicándose, pero lo van a hacer mucho más despacio, ¿vale? Por eso los alimentos en la nevera duran unos días, no es indefinido, ¿vale? Sino que ayudamos a alargar ese tiempo en el que el alimento está en buen estado, pero los microorganismos van a seguir multiplicándose mucho más lentamente. En la congelación tampoco se mueren los microorganismos, ¿vale? Lo que ocurre en la congelación es que se detiene su actividad por completo. Los microorganismos paran su actividad y no se siguen multiplicando. Estoy hablando de bacterias, sobre todo, ¿vale? Porque bueno, los virus se inactivan, pero una vez que se recupera la actividad, pues pueden seguir infectando normalmente. Pero bacterias y virus se inactivan. Los parásitos sí que se mueren, ¿vale? El anisakis, por ejemplo, todos sabemos que en unas condiciones correctas de congelación se inactiva, se muere, ¿vale? Que ya lo podemos cocinar sin problema porque no, o comer incluso crudo el pescado, porque por causa del anisakis no va a haber ningún problema. Pero el problema es ese, que cuando los alimentos con esas bacterias y esos virus que están parados en congelación recuperan esa temperatura por encima de los 5 grados, una vez que ya empezamos a descongelar, van a volver a retomar su actividad de manera normal, ¿vale? Entonces es muy importante tener bien claro que la descongelación no la congelación no esteriliza en absoluto, ¿vale? Que en cuanto vuelvan a coger la temperatura los microorganismos van a seguir funcionando normalmente. Vale, luego tenemos lo que se llama la zona de peligro, que es la que va, en cuanto a temperatura, que es la que va entre los 5 y los 60 grados, ¿vale? En ese rango de temperaturas, que es enorme, los microorganismos se van a reproducir con muchísima facilidad. Entonces hay que tener mucho ojo, mucho cuidado con los alimentos perecederos, es decir, los que tengan que estar en refrigeración, porque si nosotros dejamos un alimento que tiene que estar refrigerado a una temperatura, eso, entre 5 y 60 grados durante mucho tiempo, lo que va a pasar es que se nos va a contaminar. Los alimentos no son estériles, la mayor parte de ellos. Siempre tienen algún microorganismo, alguna bacteria que con la refrigeración está controlado su crecimiento, no se desboca. Pero si rompemos la cadena de frío, es decir, subimos la temperatura de ese alimento y lo dejamos a temperatura ambiente durante un tiempo, todas esas bacterias, que en principio eran muy pocas y estaban controladas en el alimento, ahora se van a empezar a multiplicar y van a causar van a suponer la contaminación de este alimento. Y no lo vamos a ver, la mayor parte de las veces ya digo que no se va a notar. Entonces, por eso es muy importante no romper la cadena de frío. Todos los alimentos que están refrigerados siempre tienen que estar a una temperatura inferior a los 4 grados. Por eso, por ejemplo, a la hora de recepcionar la mercancía, tenemos que meterla directamente en las neveras para evitar ese aumento de temperatura y esa multiplicación de las bacterias. Por la misma razón también, descongelar siempre en la nevera.
como hemos dicho, la congelación no mata, no mata las bacterias, a los microorganismos. Entonces, si descongelamos a temperatura ambiente, las bacterias que estaban presentes en ese alimento, al coger la temperatura a partir de 5 grados, van a empezar a multiplicarse y van a contaminar ese alimento. Eso no va a pasar en la nevera, ¿vale? El alimento se va a descongelar igualmente, pero lo va a hacer de una manera mucho más controlada, de manera que las bacterias nunca van a alcanzar esa temperatura necesaria para multiplicarse con rapidez. Entonces, siempre hay que descongelar en la nevera, nada de dejar descongelando el pollo fuera toda la noche o lo que sea, ¿vale? Si no podemos descongelar en la nevera porque vamos mal de tiempo, pues se puede descongelar en el microondas. Se puede hacer una descongelación controlada en el microondas siempre que el alimento se vaya a cocinar inmediatamente, ¿vale? No se puede descongelar en el microondas y luego dejar en la nevera un tiempo. Siempre hay que cocinarlo inmediatamente después. Y los alimentos descongelados, una vez que están completamente descongelados, también conviene no comerlos en un periodo superior a 24 horas, ¿vale? Dejarlos 24 horas como mucho y después cocinarlos. Y por último, otro de los registros que tenemos que tener es el de la temperatura de los equipos, ¿vale? Tenemos que controlar la temperatura de nuestros equipos, de nuestras cámaras de refrigeración y de congelación, para saber que efectivamente los tenemos a la temperatura que tenemos que tenerlos, porque si no, vamos, el descontrol ahí en el crecimiento de bacterias pues va a ser caótico. Bien, entonces en este caso, bueno, yo propongo aquí una ficha de control de temperaturas diaria, en este caso para la temperatura de cámaras y congeladores, luego veremos también para el cocinado y para el recalentado, ¿vale? Pero tener una única ficha de manera que podamos tenerlo todo en un solo documento y no tengamos 300 documentos pululando por la cocina. Entonces, en este caso, pues la temperatura de las cámaras y los congeladores se registraría de una manera muy sencilla. Sería poner aquí la cámara que sea, la temperatura al inicio de la jornada y la temperatura al final de la jornada. Yo es lo que recomiendo siempre hacerlo al inicio y al final, pero bueno, entiendo que cada establecimiento es un mundo y que hay que adaptarlo al funcionamiento de cada uno, ¿no? Que a veces es imposible tomar 2 muestras de temperatura al inicio y al final y, bueno, por lo menos una al día sí que es conveniente mirar en lo que es el registro, la pantallita del registro de la cámara, ver qué temperatura tiene y apuntarla, ¿vale? Bien, no sé, ¿sigo o hay alguna pregunta? Nada, todo bien. Asumo que me estáis escuchando todos, ¿verdad? Que no estoy hablando aquí. Vamos a seguirlo. Sí, vale, gracias, Edgar. Perfecto. Bueno, luego seguimos. Al almacenar los alimentos, tenemos que tener en cuenta que es muy importante tener un control de esos alimentos, ¿vale? Tenemos que tener lo que se llama un sistema de trazabilidad. La trazabilidad es lo que nos permite conocer, em, o sea, seguir el rastro de un alimento a lo largo de toda la cadena alimentaria, ¿no? Desde el productor hasta el cliente final. Entonces, en hostelería también hay que tener llevar un registro de la trazabilidad de los alimentos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues con 3 puntos fundamentales. El primero es tener nuestro registro de recepción de mercancía, que es el que vimos antes, ¿no? Que cuando recepcionamos la mercancía tenemos que tener un documento en el que tengamos apuntado qué productos estamos recepcionando, qué cantidades y los números de lote sobre todo y las fechas de recepción, que no sé si lo dije, pero bueno, fecha de recepción, producto y número de lote fundamentalmente para la trazabilidad, ¿vale? Eso ya lo vamos a tener en nuestro registro o en lo que os comentaba del albarán con el sello. El segundo punto fundamental para la trazabilidad, etiquetar los alimentos elaborados, es decir, los alimentos que nosotros elaboremos en nuestro establecimiento y que vayamos a refrigerar o vayamos a congelar, también tenemos que etiquetarlos. No vale meter un alimento en la nevera y no saber qué es, ni cuándo se hizo, ni qué contiene, ¿vale? Entonces, es importante poner etiquetas. Se pueden poner, por ejemplo, unas pegatinas que se pueden hacer con este formato y pegarlas directamente sobre el envase, ¿no? En el que se indique qué producto es, si tenemos lote, pues el número de lote que manejemos, y si no, pues nada, la fecha en la que se ha elaborado ese producto, si es un producto que se va a congelar, pues también la fecha de congelación,
y también preferentemente si podemos poner también los alérgenos que contiene, pues perfecto. ¿Vale? Pero siempre tener etiquetados los alimentos que tenemos elaborados en la nevera, porque necesitamos saber eso, esa información básica en caso de que haya cualquier problema por una reclamación de un cliente o porque un productor nos avise de que hay algún problema con alguno de los productos que nos ha servido. ¿Vale? Y tercero, es importante también apuntar la fecha de apertura en los envases. Es decir, si nosotros vamos a abrir un envase de cualquier alimento que lo vamos a utilizar a lo largo de varios días, es conveniente que en el propio envase apuntemos la fecha en la que lo abrimos, ¿vale? Para que sepamos exactamente desde qué día lo estamos utilizando. Entonces, ya teniendo eso, la fecha en la que abrimos cada uno de los envases que tenemos al uso, los alimentos etiquetados, bien etiquetados en la nevera y en el congelador, y en nuestro registro de recepción de mercancía, con todas esas tres cosas ya podemos tener un control de la trazabilidad. Es decir, que si, por ejemplo, un proveedor nos llama y nos dice, oye, mira, es que acabamos de detectar que tenemos un problema en este producto con este número de lote que os servimos tal día, nosotros ya con estos tres documentos que os comento, ya podemos saber qué día recepcionamos, si recepcionamos ese producto con ese número de lote, si lo hemos empezado a utilizar, si todavía tenemos alguno almacenado en nuestras cámaras o en las despensas y si los hemos utilizado para elaborar alguno de los alimentos, ¿vale? Que tenemos ya almacenados. Con lo cual, estos tres puntos serían fundamentales para la trazabilidad interna en nuestro establecimiento. No sé si hay dudas con esto. No, ya sabéis, pues ya podéis preguntarme sin problema. Bien, seguimos. El último punto, ya, como decía, es el cocinado. ¿Vale? Tenemos, ya sé que soy un poco pesada, pero está bien esto de repetir. Primero, control de proveedores. Segundo, la higiene personal. Tercero, la limpieza y la desinfección. Cuarto, evitar la contaminación cruzada. Quinto, un almacenamiento correcto de los alimentos. Y sexto, el cocinado correcto. ¿Vale? Para cocinar correctamente los alimentos tenemos que tener dos cosas en cuenta. La primera es la temperatura de cocinado, ¿vale? Que alcanzar una temperatura correcta, para que los alimentos estén, o sea, los posibles microorganismos que están presentes en los alimentos se eliminen, ¿vale? Se mueran, porque la temperatura bueno, el tratamiento térmico de los alimentos mata a la mayor parte de los microorganismos, ¿vale? Entonces, es importante eso, la temperatura, y no solo la temperatura, sino también el tiempo de cocinado. Es decir, no vale con alcanzar una temperatura concreta si no lo tenemos el tiempo suficiente, ¿vale? Entonces, es muy importante tener en cuenta que la temperatura tiene que ser eh, para todo el alimento, ¿vale? No solamente en la superficie, sino que todo el alimento tiene que alcanzar esa temperatura necesaria durante el tiempo necesario, en el centro del alimento, que es donde más tarda en llegar. Entonces, bueno, os pongo aquí esta tabla, que es bueno, lo saqué de un documento de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Os dejo aquí abajo la fuente, que, bueno, si pincháis encima podréis acceder al documento, donde vienen los tiempos recomendados de temperatura, o sea, los tiempos y las temperaturas recomendadas para garantizar que los alimentos, los diferentes tipos de alimentos son seguros, ¿vale? Entonces, bueno, vemos aquí el tipo de alimento que hay, pues la carne de vacuno, de cerdo, cordero, las aves, el pescado, luego la temperatura que tiene que alcanzar en el centro del alimento, el tiempo necesario que tiene que estar a esa temperatura en el centro del alimento y luego lo que se llaman equivalencias, que son, bueno, pues si no pueden alcanzar los 70 grados en el centro, se hace una combinación de temperatura y tiempo de manera que se garantiza igualmente la seguridad. Por ejemplo, en el caso de los huevos. Bueno, los huevos aquí es un caso especial, voy a explicarlo porque, como sabéis, hay una normativa que dice, un Real Decreto en España, que dice que los huevos crudos se tienen que cocinar como mínimo a 75 grados para poder servirlos en hostelería, ¿no? En las comidas preparadas. Si no se puede alcanzar esa temperatura, se tiene que utilizar huevo pasteurizado, la famosa huevina. El caso es que el Real Decreto que os comentaba antes, que se está haciendo para minoristas,
y que está en fase de evaluación todavía, de revisión, contempla que haya un cambio en la temperatura a la que se pueden servir esos huevos, ¿no? Entonces ya no son 75 grados, sino que ya son 70 y se dan equivalencias, es decir, que en vez de ser 70 grados durante al menos 2 segundos, pues se puedan tener a 55 grados durante 121 minutos o a 60 grados durante 7 minutos o a 70 grados durante 2 minutos, ¿vale? Perdona, a 65 grados durante 37 segundos. Entonces, ya no es como era hasta ahora, bueno, quiero decir, este Real Decreto del 75 grados sigue, para el huevo sigue en vigor hasta que no haya un cambio en la legislación, tenéis que seguir cumpliéndolo, pero bueno, que sepáis que está ya en el horizonte que haya un cambio en ese sentido. Y por ejemplo también para el huevo, que sea de consumo inmediato, como puede ser un huevo frito o una tortilla poco hecha, si se hace en el momento y se sirve en el momento, tampoco es necesario alcanzar esos 75 grados, ¿vale? Con alcanzar 63 grados durante 2 segundos sería suficiente siempre que se vaya a servir en el momento. Ya digo que esto que os comento del huevo es algo que todavía está en fase de revisión y hasta que no salga el Real Decreto publicado, pues tenéis que seguir ciñéndoos a lo que os dicen de 75 grados y si no, huevina, ¿vale? Bueno, pues aparte de todo esto, del cocinado de alimentos, también tenemos que tener en cuenta esto que os recuadro ahí en rojo, que es la conservación en caliente, es decir, si nosotros vamos a mantener un alimento en caliente, la recomendación es que sea siempre por encima de los 43 grados, ¿vale? Para evitar que esos microorganismos que pueda tener el alimento no se reproduzcan, ¿vale? Tenerlos controlados. Y también cuando vayamos a recalentar algún alimento pues, que hayamos elaborado y que tengamos en refrigeración, siempre por encima de los 74 grados durante al menos 15 segundos. Esto ya digo, son recomendaciones y esto, por supuesto, siempre tiene que venir de unas buenas prácticas de higiene como las que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Un almacenamiento correcto, unas buenas prácticas de higiene por parte de los manipuladores en cuanto a higiene personal, etc. Vale, no sé si seguimos, a ver, no hay nada en el chat, así que vamos a continuar, ya queda poco. Otro registro relacionado con el tiempo de temperatura, o sea, con las temperaturas de cocinado y recalentado es lo que os comentaba antes. Dentro de la propia ficha diaria de control de temperaturas, donde ya veíamos arriba la de cámaras y congeladores, también incorporamos la de temperatura de tiempo de cocinado y temperatura y tiempo de cocinado y temperatura y tiempo de recalentado. ¿Vale? Aquí, pues cada día vamos a poner un plato representativo de los que vayamos elaborando, cogemos el termómetro, miramos la temperatura a la que está en el centro del alimento y cuánto tiempo lo tenemos a esa temperatura y lo apuntamos. ¿Vale? Y lo mismo con los alimentos recalentados. En un plato ponemos el plato que sea, la fecha de elaboración que tenga, la temperatura a la que lo dejamos recalentando, o sea, la temperatura en el centro del alimento mientras lo estamos recalentando y el tiempo que dura, o sea, que lo dejamos a esos 74 grados como mínimo. ¿Vale? Y luego ya, por último, vamos a hablar del registro de incidencias. Es el último registro que tendríamos que tener. Ahora vamos a recopilarlos todos otra vez, pero bueno, este sería el registro, es un registro general de incidencias, ¿no? Que cada vez que pase algo en nuestro establecimiento, pues podamos, algo relevante, quiero decir, podamos apuntarlo en un documento y que eso quede registrado de manera que podamos ver, así, en un golpe de vista, ver todas las incidencias que han ido surgiendo a lo largo del tiempo y eso nos hace ver, nos da una visión general de dónde puede haber más problemas en nuestro establecimiento y dónde tenemos que poner hacer más hincapié para controlar los peligros, ¿vale? Este registro en general de incidencias, pues simplemente, bueno, os pongo aquí un ejemplo, pero bueno, es un registro en el que solo hay que explicar qué ha ocurrido, qué incidencia ha ocurrido. Pues, por ejemplo, pues que las cámaras de refrigeración han estado a más de 8 grados o de 10 grados durante más de 2 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, describimos la incidencia como eso. Causas de la incidencia, pues puede ser un error, o sea, puede haber una avería en la cámara por la razón que sea. Y luego, acciones correctoras llevadas a cabo, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues por ejemplo, hemos tenido que traspasar toda la comida de esa cámara a otra cámara, bueno, para garantizar que se mantiene la temperatura correcta.
Y medidas preventivas propuestas, pues bueno, pues hacer una revisión más habitual de esa cámara, por si acaso es que tiene algún problema, y hacer un control más exhaustivo de la temperatura a diario. Por poner un ejemplo, eso me lo acabo de inventar así sobre la marcha. Entonces, bueno, esto sería un registro de general de incidencias donde ya digo, todo lo que sea relevante debe quedar apuntado. Bien, estos serían los 6 registros que hemos visto hasta ahora y que son los fundamentales para poder demostrar que estamos llevando un control de todos estos peligros en nuestro establecimiento, ¿vale? El listado de proveedores, es decir, aquel donde viene el nombre del proveedor, qué producto nos sirve, los registros sanitarios que tiene y la información de contacto. El de supervisión periódica, que os comentaba, que sustituiría un poco a ese parte de limpieza diario bueno, que a veces es muy complicado de mantener, que se puede hacer una vez a la semana o cada 15 días, en el que vamos a hacer una inspección visual mucho más exhaustiva del estado de las instalaciones en cuanto a limpieza, mantenimiento, etcétera, ¿vale? Esto, insisto, este registro de supervisión periódica no puede sustituir nunca a la revisión visual diaria que hay que hacer del estado de limpieza y desinfección de nuestras instalaciones y equipos. Luego también el registro de recepción de mercancía, que os comentaba, que puede ser en ese formato de tabla o puede ser con el sello, que me parece una idea estupenda. Em, las etiquetas, el etiquetado, bien sea etiquetas que hagamos nosotros para nuestros productos elaborados que vamos a conservar en refrigeración o en congelación, o, las etiquetas propias de los alimentos que ya vienen de fábrica así y que tienen toda la información necesaria bueno, pues en caso de que haya cualquier problema. Y por último, el parte de incidencias que os acabo de comentar. ¿Vale? Y ya está, ya estaría todo. Este sería ya la última página. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Me imagino que estaréis un poco como la chica de la foto, pero nada, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta o cuestión que queráis hacerme, pues ahora es el momento. Gracias, Elena. En tanto a xente plantexe algunha pregunta, simplemente recordar de que prepararemos toda a información do webinar, a presentación, o test e a grabación entre hoxe e mañán, entonces enviaremos unha notificación a todos os asistentes para que podan acceder a este material. Tamén recordarvos de que nos quedaría un webinar por celebrar, que aínda non temos data, pero que, bueno, que dita sobre a xestión da seguridade alimentaria na hostelería e o sistema de autocontrol. Entonces, revisade a páxina a páxina web de Turismo de Galicia na parte de formación, que é onde colgaremos a información para os rexistros ou as inscripcións deste webinar. Vale. Non sei se temos algunha pregunta. Si non hai ninguna pregunta, simplemente pois recordarvos eso. De nada, quedamos en contacto para a seguinte ocasión. Ben? Y creo que los he dormido a todos, me parece. Porque, nada, bueno, comentar solamente que para el webinar de sistemas de gestión de la seguridad alimentaria bueno, es explicar un poco todo, no sé si os sonará el tema de la PPCC, pero consistirá simplemente en explicar qué documentación es la que tenemos que tener ahora. Hoy os he explicado un poco los peligros que hay y los registros que tenéis que tener, pero todo eso tiene que estar englobado en una serie de documentos que son eso, el sistema de autocontrol y bueno, que por ley hay que tenerlo y bueno, explicar un poco de qué va, en qué consiste y qué es lo que hay que tener en cuenta. Ese sería el siguiente. Pues muy bien, Elena, muchas gracias entonces por tu tiempo y quedamos en contacto para la próxima ocasión. ¿De acuerdo? Perfecto, pues Gracias. muchísimas Gracias a gracias. todos por asistir. Gracias, buen día. Buen día.